en la parte económica y en la parte de resultados, seguramente de ahorita a lo que resta hasta septiembre del próximo año, pues seguramente vendrán los análisis de qué fue lo que logró económicamente, ¿no? O los resultados ya tal cuales, ¿no? Y me parece que los resultados tal cuales, pues son muy importantes, ¿no? Y una parte importante, obviamente, de sus resultados es obviamente la parte de la inversión que se hizo a los que menos tienen. Que insisto, eso no significa que haya una guerra o que esté en contra de los que tienen dinero. Lo que estamos en contra es de la desigualdad, de los privilegios, y que es todo lo que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, la parte de acercarnos más al humano. Yo no veo que obviamente las clases altas de México lo entiendan. Y una parte me parece es porque está todo muy contaminado con discursos que obviamente politizan al extremo, sin oportunidad de poder tener un diálogo, ¿no? Porque el problema no es politizar, yo estoy de acuerdo en politizar, el problema es cuando politizas como la derecha lo hace, y no hay puntos intermedios de aceptación en ambos adversarios, ¿no? Digamos, ¿no? Y en ese sentido, en términos económicos de lo que fue o lo que ha sido ahorita este año, él mencionaba, y como resumen, varias cosas importantes, ¿no? Y ya de aquí también lo dejo para que tú le continúes. Una son los programas sociales, una parte muy importante, programas sociales, un trabajo de becas y de poder ayudar a los jóvenes para que encuentren trabajo, pero también para que puedan continuar con sus estudios, ¿no? Ha habido también un incremento en la oferta laboral, eso creo que es muy importante. Hay una reconfiguración de lo que es el aumento, pues obviamente del salario mínimo. En los gobiernos anteriores el salario mínimo estaba por debajo, siempre había estado por debajo de la inflación. En este momento me parece que ya está al mismo nivel o está equiparable. Aumenta la inflación y está también aumentando el salario, o por lo menos está haciendo el esfuerzo de que el salario no esté por abajo de la inflación, porque retomar esa política del salario mínimo y reforzar el salario mínimo es muy importante, y eso ha beneficiado y llega a los bolsillos de las familias, ¿no? Eh, con eso también lleva pues lo que se está haciendo, lo que sí hizo en contra del outsourcing, que no ha desaparecido completamente, pero eso ha contribuido a que pueda fortalecerse la cuestión laboral en México. La política industrial, y eso es muy interesante decirlo, digo, la gente de derecha generalmente lo que dice es que el presidente Andrés Manuel no tiene una política estratégica, industrial, a favor de las inversiones, a favor de los desarrollos industriales. Yo creo que sí la tiene, o sea, todo lo que ha estado haciendo, desde rescatar a Mexicana hasta empezar a crear un mercado y crear una compañía que tenga que ver con la explotación del litio, por ejemplo, e inclusive también la aceptación de que en la electricidad dinero privado también intervenga, a sabiendas, de que hay partes en las cuales el Estado va a poder interceder y va a poder trabajar adecuadamente, pero hay otras en las que no. Me parece que eso pues es una parte de una política industrial, que a lo mejor ellos no la ven o no la entiendan de esa forma, es diferente, pero inclusive los datos muestran que a las personas que tienen industrias, a los grandes corporativos, también les ha ido bien. O sea, no solamente a las personas que han recibido los programas sociales, pero también a la gente que tiene grandes capitales, también le ha ido bien con este gobierno y su conducción. Al final de cuentas, el gobierno solamente ha estado ahí para direccionar y para salvaguardar la soberanía, pero hay muchas partes en la economía en donde se acepta el dinero privado.
O sea, se entiende que el Estado tiene que tener una cuestión rectora, pero me parece que también el gobierno de Andrés Manuel también entiende que hay partes en las cuales es sano tener de alguna forma inversión privada, siempre y cuando se manejen con las reglas, obviamente, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos que me parece, pues, interesantes, ¿no? Adelante, Rodolfo. Sí, precisamente parte de lo que definimos como humanismo mexicano, pues no, aparte de poner en el centro el bienestar del ser humano y sobre todo de los más desfavorecidos. Y antes de que se me olvide, lo enlazo con lo que tú decías hace rato de la cuestión del humanismo, cómo todavía en algunas épocas se llegó a dudar de que, por ejemplo, los indígenas de aquí del continente fueran seres humanos, ¿no? Se llegó a poner en duda si tenían alma, ¿sí? Entonces, yo creo que ya todo eso está superado y por eso el presidente va más allá, ya no se centra nada más en la cuestión egoísta, ¿no? De poner al ser humano, al hombre, a la mujer en el centro del universo, sino a ir a políticas que busquen su bienestar en la vida diaria. Y yo creo que lo que ha aplicado el presidente se ha reflejado pues hasta en eso que decían que no sabía el presidente, que es la economía, pues porque simplemente al distribuir todos esos millones y millones que yo creo que ni nos lo imaginamos en cuestión de, vamos a suponer que tuviéramos monedas de a 10, monedas de a peso, imagínate qué cantidad enorme sería de dinero, todo eso que se ha dedicado a los programas sociales, es decir, a la distribución justa del ingreso, pues todo eso ha tenido un impacto en lo que se le llama pues la economía interna, ¿no? Hay otro nombrecito, pero ahorita se me olvidó. Ha movido la economía interna del país, ¿sí? Es decir, hay también por ahí un pensador, un economista que recomienda eso, ¿no? Que dice que las empresas van hacia la ruina si la base, si las masas no tienen el ingreso para soportar a esas grandes empresas. Aquí, vamos a decirlo aquí a nivel de México, ya lo recomendó también el mismo Carlos Slim, ¿sí? Que dentro de todo lo malo que tiene, pues por lo menos se ha alineado pues con las políticas del presidente, ¿no? No puso trabas a dejar las inversiones que ya había hecho por ejemplo, en el aeropuerto ese de Texcoco, y obviamente no fue de gratis, ¿no? También porque sabía que tenía por ahí posibilidad de acceder a nuevos proyectos, como ha sucedido, pero por lo menos no se fue con toda esa masa, con toda esa, bueno, no masa, con todo ese grupito pues de otros empresarios que han estado todo el tiempo poniéndole piedritas en el zapato a este nuevo gobierno. Sí, y para nada queremos decir que Slim es un alma de la caridad, obviamente, ¿no? Al final también Sí, pues busca, él ve por obviamente, sus beneficio, negocios. claro. Él ve por sus negocios, pero él detecta que le conviene más estar bien con el presidente que estar en contra, ¿no? Porque si Yo, no yo, fue yo creo que detecta que es un presidente fuerte, ¿no? Obviamente, en algún momento me imagino también, que estos así lo detectaron. sí, porque con otros era muy fácil imponerse. Vimos ahí esa desgracia, ¿no? De imagen ahí cuando están gritoneándole al anterior presidente, Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos mismos abrían la puerta para ese tipo de relaciones, ¿no? Bueno, entonces el mismo Slim llegó a mencionar en alguna reunión de empresarios, salió por ahí en los periódicos, ¿no? Que les decían, pues es que hay que ser inteligentes, ¿no? ¿Quién, quién, en este caso concreto de él, quién me va a comprar mis teléfonos? ¿Sí? ¿Quién va a contratar los planes si la gente no tiene los ingresos? Entonces, una forma en la cual puede tener ingresos la gente, las masas, pues es
en parte con estos programas sociales, ¿no? Y también algo en lo que nunca se dieron es con la cuestión de los aumentos a los salarios. Entonces, también es otro de los mitos que se rompieron ahora, de que el incremento del salario por encima de la inflación iba a provocar más inflación. No, ya se vio que no ocurre así, y el único ejemplo de que ocurrió de inflación en México en este periodo del presidente Andrés Manuel, pues fue por el efecto externo, un efecto combinado que ya se ha mencionado también mucho de la pandemia y de la actual guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, a veces de ahí se agarran los de la derecha para decir, no, que no había inflación. No, pues ya ese fue temporal, incluso ya se está superando, ¿no? Entonces, aterrizando con esto que decía el empresario Slim, les recomendaba pues que no se opusieran a esas políticas, ¿no? Y que también incrementaran los salarios para que la gente tuviera dinero para que les regresara ese mismo dinero, ¿no? Son las actuales tiendas de raya también, en parte, ¿no? Volvemos los mexicanos a regresarle el dinero a estos empresarios, ¿no? Por ejemplo, a Slim, con recargas y recargas y planes y el nuevo teléfono, etcétera. Pero bueno, también como sociedad tenemos que ir evolucionando para poner en una escala correcta, pues, pues todas esas cosas, ¿no? Darle prioridad a lo verdaderamente importante, ¿no? Y bueno, también hay otros indicadores económicos que le están dando la razón al presidente y son reflejo de lo que ya dijimos previamente, ¿no? Ha promovido el presidente la estabilidad laboral, dando dando la plaza o basificando a miles de trabajadores del Estado, ya sea de maestros o médicos. Y además esto que mencionabas también ya hace rato tú del outsourcing, que efectivamente no se ha acabado, pero fíjate, por ejemplo, por lo menos ahora ya les están dando, por ejemplo, seguro social. Acá el municipio en donde estoy, es un claro ejemplo de que contrataban a todos los trabajadores nuevos, es decir, los que no entraron cuando todavía se sindicalizaban, los contrataban por outsourcing. Y pues era algo así muy lamentable, ¿no? Pues de un día a otro podrían decirle que ya no trabajaban ahí. Claro, a menos que fueran de su grupito, ¿no? De sus amigos, vecinos, familiares, etcétera. Pero ahora por lo menos les están dando seguro social, ¿sí? Los siguen contratando por fuera, no están basificados dentro del municipio, pero por lo menos tienen seguro social. Y obviamente habrá necesidad también de mayor inspección de la autoridad federal para ir metiendo en cintura cada vez más a estos esquemas digamos, de outsourcing oculto, ¿no? Y bueno, hay otras acciones que emprendió el gobierno, pero básicamente es la redistribución justa del ingreso. Creó un mercado interno sólido que se refleja al final de cuentas, pues también en los indicadores macroeconómicos. ¿Y cuáles son esos que ya la derecha no tiene ni para dónde hacerse porque ellos apostaban a un dólar a 35 pesos? Y no ocurrió eso, sino que simplemente hasta bajó, ¿sí? Hasta bajó en su paridad con el peso, ¿sí? Bueno, más bien el peso se fortaleció y el dólar cayó, ¿no? Entonces ellos esperaban a 35 y resulta que está a 17. Y luego cuando en lugar de 17 se va a 17.10, hacen un escándalo el financiero, el economista, el Reforma y todo eso diciendo se devalúa el peso, ¿no? Pero no dice nada cuando llega a 16.80, ¿no? Ahí se callan. Bueno, ese dólar que era el sueño de todos estos opinólogos de que se fuera a 25, a 27, a 30, ellos lo pronosticaban hasta a 35, y ahí está, o sea que las políticas internas del presidente han repercutido incluso en estos otros indicadores, ¿no? No, No y esos indicadores en su momento ellos los ponían,
como los indicadores más machuchones de poder ver cómo estaba la economía, ¿no? Entonces, ahora que los indicadores son positivos, están, o sea, los dejan a un ladito, ¿no? Como si no no fueran importantes, ¿no? Sí, ahora se hacen tontos, se hacen los desentendidos. Y no es el único, ¿no? No es el único. La inflación también ya está bajando. Las reservas, sí, las reservas, no me acuerdo cuál, era un número impresionante, no me acuerdo cuál era el número de las reservas del Banco de México, y luego, pero también están en un nivel histórico, y el otro, la cuestión de la deuda, ¿no? La deuda ha incrementado solamente por la cuestión de los intereses, ¿no? Pero en realidad se ha ido pagando casi en su totalidad lo de los intereses, y ha subido una cosa de nada, ¿sí? La deuda de México, y ellos le apostaban a que nos fuera de lo peor, ¿no? Y bueno, hay otros indicadores, ¿no? Que también han ido a la alza. Por ejemplo, la cuestión de los trabajadores registrados en el Seguro Social, ya lo hemos mencionado aquí también, son 22 millones. Y esos 22 millones, vamos a suponer que los multiplicamos nada más por dos, que fuera una familia de dos, un matrimonio, ¿no? Pues ya estamos hablando de 44 millones que estarían como derechohabientes del seguro, que en realidad son más, porque si recuerdas, también en el informe el presidente habló de que el sistema IMSS Bienestar, es decir, aquel que ampara a los que no están ni en el ISSSTE, ni en el IMSS, ni en el ejército, ni no sé qué otros esquemas hay por ahí de Pemex también, que tienen su propio sistema de salud. Todos los que no están allí serían el resto de los mexicanos, ¿sí? Y habló de que el IMSS Bienestar iba a respaldar a 50 millones. Quiere decir que el IMSS en su modalidad normal, ¿sí? Es decir, del trabajador que paga sus cuotas, debe de tener por lo menos a 100 o a, no, a ver, déjame ver, por lo menos a unos 60 millones, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Considerando que debemos andar ahorita como en 120 y tantos millones de habitantes, y 50 están en el IMSS Bienestar, y a lo mejor unos 10 millones estén en otros sistemas, serían 60, sí, deben de ser como 70 millones que cubre el IMSS en su modalidad normal, ¿sí? Es decir, los que pagan cuotas. Así es. Entonces, ese IMSS Bienestar va a proteger a 50 millones. Entonces, numeritos que se van agregando, y todos esos van dando, van explicándonos por qué la economía de México está sólida, ¿sí? Y como ya decíamos, esos indicadores que antes les hacían mucho caso, ahora que son favorables a México, pues ya como que se hacen tontos, ¿no? Dicen, pues no le hace, digan lo que digan los indicadores, ¿no? Estamos muy mal. Otro al que también hay que meternos con más detalle para analizar y ver, ver cómo los está considerando el INEGI, que también no es tampoco un buen amigo del presidente, porque como toda institución y organismo descentralizado, el INEGI también estuvo mucho tiempo, o ha estado mucho tiempo, tratando de dar cifras que no le convengan al gobierno de México, ¿no? Es decir, el presidente no tiene a sus órdenes al INEGI, en pocas palabras, ¿no? Pero tampoco pueden ir tan allá, tan lejos, como para falsificar datos. Entonces tienen que dar sus números acordes a una metodología. Es decir, no pueden, ¿cómo se llama eso? Lo que dice el presidente, no pueden cucharear los resultados. Entonces ahora que el mismo INEGI reconoce que la cantidad de personas que están en pobreza o en pobreza extrema ha ido disminuyendo, pues ahora ya los medios de la derecha ya no le hacen caso al INEGI, ¿no? Ya dicen que no es una fuente confiable, ¿no? Entonces, habría que meternos a los datos técnicos
mencionar los números exactos, así con decimales y todo, y las fórmulas que usan, los criterios que usan, para dar una información más cercana a la realidad, pero pues, en pocas palabras, muchos millones de personas han salido de la pobreza, y todo eso ha sido pues gracias a estas políticas que hemos estado mencionando, ¿no? Además de otras que se nos hayan pasado, ¿no? De mencionar. Pero ahora ya a la derecha ya no le conviene y por lo tanto dice, no, eso no es cierto, ¿no? Hay muchos pobres, lo que dice INEGI no es cierto, lo que dice el presidente no es cierto. Pues resulta que no es un solo indicador, son muchos indicadores acumulados, los que han ido conformando la solidez de la economía mexicana. Y todo ello basado en esta forma de gobierno que ya el presidente bautizó como el humanismo mexicano. Y antes de que se me olvide, otro indicador que se menciona es la cuestión de la inversión extranjera directa, ¿no? Y lo aprovecho para decir que lo que tú mencionabas hace ratito, ¿no? Que el presidente no se ha peleado con los empresarios. Obviamente ya no les perdona los impuestos, ya no les devuelve los impuestos, ya no establece relaciones, ¿cómo se llaman ahí? De amafiadas con ellos, ¿no? Ya no les otorga, vamos a decirlo, contratos viciados ni nada por el estilo. Y ha dicho muchas veces el presidente, ¿no? Deben acostumbrarse a obtener ganancias razonables, ¿sí? No ganancias al 1000%. Yo a veces hago broma y digo con la canción esta que dice, y entonces llegó Fidel, estaban ganando al 100%, dice la canción. Aquí en México se fueron todavía más, aquí ganaban al 1000%, hasta que llegó Andrés Manuel, ¿no? Y ya no les perdona impuestos, ya no les devuelve impuestos. Obviamente el empresario que estaba acostumbrado a trabajar en ese esquema, pues está molesto, pero así como dice el presidente, ya seguirán resignando, ¿sí? Y ni les conviene irse del país, porque ¿en qué otro país van a obtener esas ganancias? Por ejemplo, los bancos, ganancias inmensas que obtienen en México, que no obtienen en sus países o en otros países, en donde tienen más, pues más vigilancia de los gobiernos, ¿no?